Buenas tardes, hermanos. Habla Monseñor Walsh, el párroco de San Carlos Borromeo, en el East Side de Bridgeport, Connecticut. Y yo tengo un mensaje muy importante por todas nuestras comunidades bilingües, étnicas de aquí de San Carlos, en respecto de la reempieza de las misas públicas en nuestra parroquia. So, permítame explicar eso. Como decimos en otras partes del sitio web, también de nuestra página de Facebook, las dos maneras mejores para mantenerse en contacto con nuestra parroquia. Y permítame recordarles, nuestro sitio web es St. Charles Bridgeport. So, stcharlesbridgeport.org. Este es el sitio de web de la parroquia. Y la página de Facebook es semejante, es St. Charles Bridgeport CT por Connecticut. Okay? So, estas son las dos maneras mejores para aprender más información sobre todas las cosas de la parroquia. Okay? Con el permiso todavía del gobernador de Connecticut, Su Excelencia el gobernador Lamont, y también con la decisión del obispo de Bridgeport, de Monseñor Caggiano, vamos a empezar misas públicas por toda la diócesis, empezando este jueves en el día de la Ascensión, la Ascensión del Señor, si olvido siempre es la Asunción de la Santísima Virgen María. La Ascensión del Señor el 21 de mayo. Okay. Esto es un día obligatorio, es un jueves. Será un buen día para practicar, se puede decir, cómo vamos a hacer eso. El primer fin de semana con misas dominicales se hallará 2 días después. So, en el fin de semana del 23 y 24 de mayo, litúrgicamente será el 7º domingo de Pascua. Tendremos misas por la comunidad. Entonces, hermanos, es muy importante de explicar, eso no será una vuelta a el normal, como lo sabemos de antes. Es, como decimos en inglés, es the new normal, el nuevo normal, que será muy diferente. Pero, y yo quiero decir eso al principio, será muy importante que lo hacemos aquí en San Carlos, en todas las 70 parroquias de la diócesis de Bridgeport, correctamente. Primero, por la salud de todos nuestros feligreses y nuestros queridos, nuestras familias. Segundo, por el éxito de este experimento, este periodo inicial, para que podamos durante el verano y esperamos mucho en el otoño, podemos conseguir más y más servicios en la parroquia. Ok, estos son prácticamente los límites. Por el primer mes, dependerá sobre la decisión de nuestras autoridades, pero probablemente hasta el medio de junio. Podemos celebrar misas solamente afuera de la iglesia. No vamos
a volver dentro de la iglesia, dentro de nuestro templo bonito, por las misas. ¿Dónde se hallarán? Entonces ustedes están pensando. Primero, tendremos misas en la gruta, donde tenemos ya afuera un altar, unos bancos, pondremos más sillas atrás de los bancos de cimiento. Segundo límite, podemos tener solamente 50 personas en estas misas. Now, por nosotros como en parroquia como San Carlos, eso será un gran límite. Porque normalmente, como ustedes saben, en la mayoría de nuestras misas tenemos cientos y cientos de personas. Entonces, necesitaremos pedir su paciencia. Será un periodo de ajuste para hacer esto correctamente. El tercer límite es también necesitamos guardar en la misa, en el estacionamiento, en toda la propiedad, la distancia social, como decimos, el 6 pies, casi 2 metros, entre cada familia. So, todos que viven dentro de un techo son una familia inmediata. Ustedes sin duda pueden sentarse juntos, pero necesitarán mantener 6 pies entre su familia y la próxima familia, la familia atrás de ti, antes de ti. Ok, eso será muy importante. 4 límites. Todos que vienen a la misa necesitan vestirse en las máscaras. Eso es mi nueva máscara. Es muy bueno. Si yo tuve muchos, yo los vendré. Pero necesitan, hermanos, llevar sus máscaras a las misas. Otra vez por la seguridad de todos. Si quieren vestirse en guantes, es permitido también. Más seguridad. Ok, so esto es el primero a saber. Now, habrá otra opción. Empecemos las misas el jueves de Ascensión. Tendremos una misa en cada idioma. Mediodía en español. 3 p.m. en inglés. A las 4:30 p.m. en portugués por nuestra comunidad brasileña. Y a las 6 p.m. en francés por la comunidad haitiana. Okay. Ya que las misas se van a hallar afuera, necesitamos terminar antes del oscuro de la noche. Ok. Después de eso, en el fin de semana, y cada fin de semana, vamos a resumir las misas. Tendremos la oportunidad también, es el segundo permiso de Monseñor Caggiano, de tener los que vamos a llamar misas del estacionamiento. Y en aquel caso es un poco más complicado, pero habrá una gran ventaja, como voy a explicar. Ustedes van a quedarse en sus autos durante la misa. Ustedes van a entrar. Vamos a tener muchos conos para demostrar cómo ir el tráfico. Tendremos unos carriles, todos mirando al Urban Center y a la escena afuera, donde vamos a celebrar una misa. Habrá los speakers,
¿Sabe la palabra? Ustedes entienden. ¿Cómo? Autofalentes en portugués, no sé. Los speakers exteriores, pero también la posibilidad de oír y mirar la misa más claro en su teléfono. La gran ventaja será, hermanos, ¿cómo? Cajas de sonidos, eso es bueno, speakers. La gran ventaja de esta segunda opción es, probablemente en nuestro estacionamiento, si hay 3, 4 personas en el auto, una familia, vamos a caber, puede ser 100, 200 personas. También la ventaja, y en las dos opciones, ustedes los fieles, después de este ayuno sacramental, podemos decir, van a poder comulgarse, van a poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Con muchas precauciones, ¿sí? Todos nosotros sacerdotes vamos a pedirles muy sinceramente, por favor, comulgarse solamente por la mano, no por la boca. Habrá un gran peligro si tratemos de dar su opción, normalmente su opción, de recibir en la lengua. ¿Por qué? Porque nosotros sacerdotes, si tratamos de poner el Santísimo en su lengua, habrá casos donde sin intención vamos a tocar el interior de su boca y enseguida vamos a dar una hostia a la segunda persona y tercera persona, vamos a pasar el virus potencialmente. So, por favor, recibe en la mano. Entonces, eso será la posibilidad. En las misas en el estacionamiento también van a salir por familia, marcharán, porque dentro o en medio de cada carril será un poco espacio para caminar al frente para recibir comunión, pero manteniendo distancia social entre cada familia. ¿Ok? So, será un poco complicado a arreglar, pero vamos a hacerlo. Mire, por favor, hermanos, al sitio web para más información sobre el horario de nuestras misas. Será complicado. También vamos a poner más instrucciones esta semana sobre cómo marchará eso en práctico. Unos puntos finales, hermanos. Primero, sabemos que hay personas en nuestra parroquia, por supuesto, que sufren mucho durante este periodo. Han perdido, puede ser su trabajo, han perdido todos sus ingresos por la familia. Nosotros tenemos comida, mucha comida en nuestro sótano de la casa parroquial. Si ustedes llamen antes o mandan un texto, podemos arreglar una caja de comida por usted y sus familias. Por el momento creo que tenemos muchas donaciones. Lo que sirve, que vale bien, hermanos, es los cans, las latas. Las latas de cosas nutricional. So, por ejemplo, un jamón, un atuna, un stew, cosas como eso que ayudará a familias. Corned beef hash, cosas como eso en latas será muy buena. Pero no más arroz y frijoles, por favor. Tenemos suficiente. Yo sé que es popular, pero tenemos muchísimos. Segundo,
y yo lo digo muy delicadamente, muy diplomáticamente, espero, pero necesito como su párroco a reportarlo. Si todavía tengan su trabajo, tengan sus ingresos en la familia, su parroquia verdaderamente necesitan su ayuda. Hemos perdido por las 8 semanas pasadas ahora 80% de nuestros ingresos normales. Normalmente cada semana ganamos o nos cuestan $12,000, $13,000 para pagar todas las cuentas por San Carlos. Promedio, hemos ganado durante estas 8 semanas $200, $300 por semana. So, faltamos 80% de nuestros ingresos normales. Entonces, si pueden, hermanos, y gracias por todos ustedes que han respondido, que han hecho online giving, donaciones por la web, por web. Se puede decir el vínculo en el sitio web y en la página de Facebook para registrarse. Es muy fácil, muy fácil para pagar su ofertorio, su estipendio cada semana automáticamente de su tarjeta de crédito o si prefiere de su cuenta de banco, su cuenta corriente. También estamos muy apreciados a los que han mandado por el correo sus tarjetas de sus sobres de ofertorio, sus donaciones, sus respuestas a nuestro, por la Pascua. Mandé yo una carta a unas familias, no pudimos hacerlo a todos, unas familias en la parroquia pidiendo si fue posible una ofrenda especial por la Pascua. So, gracias a todo esto, hermanos. Pero eso es también una razón que la parroquia necesita, que podemos reempezar la vida parroquial, inclusive las misas dominicales y la colecta normal, para seguir estando aquí para servirles a ustedes. Estoy en el cuarto aquí, además del videógrafo, tenemos Padre Ivanildo, me escucha, y él y yo y los otros sacerdotes, Padre Abelardo, Padre Churchill, hemos discutido cómo estaremos tan contentos cuando podemos ver a ustedes, nuestros feligreses, también. Extrañamos y hemos extrañado muchísimo a ustedes, nuestra familia parroquial. Entonces, empezando el fin de semana, 23-24 de mayo, y también el próximo fin de semana que será Pentecostés. Esta es una pintura mía muy querida se llama Nuestra Señora del Pentecostés. Y puede ser si podemos con el cámara zoom in. Mira en esta pintura, María al centro, la madre de la iglesia, las llamas de fuego del Espíritu Santo descendiente sobre todos. Y lo que me encanta de esta pintura, se muestra el evento de Pentecostés, cómo pasó según el relato en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. O sea, San Lucas nos dice, hubo 120 personas en el cenáculo, en el upper room, esperando la venida del Espíritu Santo según la promesa del Señor. Y esta pintura es la única que yo conozco, que muestra un muchedumbre, 120 personas, discípulos de Jesús, inclusive San Pedro con sus llaves de la iglesia, inclusive
los otros apóstoles, inclusive las mujeres fieles, todos juntos como la iglesia. Eso es nuestro deseo enorme, de revolver y juntarnos como iglesia con el Espíritu Santo, con María, la Madre de la Iglesia. Este Pentecostés, que será el fin de semana 30 y 31 de mayo, creo será una celebración con mucha alegría en nuestra parroquia este año. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.